Hermanos, bienvenidos, buenos días. Si tiene una Biblia cerca, por favor le pido que busque la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a estudiar hoy día el capítulo 4, versos 1 al 7. Y saben, hermanos, estoy seguro que después de escuchar y meditar en la palabra de Dios, nos vamos a llenar de admiración, de alegría y de mucha gratitud por la obra que Dios ha hecho en favor nuestro. Ha enviado a su Hijo, ha enviado al Espíritu Santo y ahora nos ha hecho hijos y podemos alabarle y darle gracias. Antes de comenzar con la prédica, hermanos, quisiera orar. Así que inclinemos nuestros rostros. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, para agradecerte tu amor hacia nosotros, Señor. Queremos pedirte por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por las familias de la iglesia, la comunidad, Señor. Y gracias por sostenerlos, Señor, y gracias porque te has fijado en nosotros. También, Señor, nos acordamos de nuestros hermanos que están en dolor, hermanos en la familia de la fe que están con dificultades. Padre, rogamos que tú cuides a estos hermanos, Señor. Gracias, Señor. Estamos seguros de que esta mañana vamos a aprender y vamos a verte claramente, Señor, y todo lo que has hecho por nosotros. Queremos rogarte que nosotros podamos experimentar ese gozo al saber, Señor, de tus maravillas. En Cristo Jesús oramos y dejamos este tiempo en tus manos para que nos guíes. Amén. Esta mañana he titulado la prédica Privilegios de los hijos de Dios. Saben, estamos en el libro de los Gálatas y estamos estudiando ya varias semanas. Hemos llegado hasta el capítulo 4 y hemos dejado ya la sección donde está hablando de la justificación por la fe. El apóstol, desde el principio del capítulo 3, comenzó a hacer preguntas retóricas con el propósito de que los hermanos reaccionen, despierten, con el propósito que puedan ver claramente su equivocación. De hecho, hermanos, les llegó a llamar insensatos. Les hizo muchas preguntas y les dijo: ¿tan necios sois? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién les hechizó? ¿No? ¿Quién les hechizó para regresar atrás? ¿Cómo van a terminar por las obras cuando recibieron todo por gracia? Hermanos, hermanas, sabemos que los judaizantes estaban tratando de llevar a la iglesia de regreso a la ley. Estaban tratando de llevar de regreso a la suficiencia de las fuerzas de cada ser humano, a poner la mente en su propia justicia. Y Pablo les responde, les contesta estas preguntas, afirmando, declarando que Dios es el que hace la obra, no sobre la base de sus buenas obras, ni por su personalidad sensible, ni por un carácter recto, sino que Dios hace la obra, declara justo al hombre sobre la base del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él nos amó, Él nos redimió, Él nos sacó de la maldición de la ley. Fue hecho maldición por cada uno de nosotros, colgado en una cruz. También Pablo apunta al ejemplo de Abraham y cómo él le creyó a Dios por fe, y esa fe le fue contada por justicia. Al final del capítulo 3 nos muestra el propósito de la ley. La pregunta que responde es: ¿por qué Dios nos entregó la ley, ¿no? O entregó la ley a su pueblo, si por medio de la ley no hay justificación? En el contexto de Gálatas, Pablo contesta, ¿no?, en el capítulo 3, 22, diciendo: mas la Escritura encerró todo bajo pecado. Y ese es uno de los propósitos de la ley: mostrar a todo hombre como pecador. Asimismo añade en el versículo 24: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No solamente la ley encerró todo bajo pecado, sino que nos tomó de la mano, nos guió, nos llevó como un ayo, es decir, como un tutor, como un maestro. Él, agarrado de las manos, nos llevó y apuntó a Cristo, al Señor.
Hermanos, quiero compartirles algo que escuché hace mucho tiempo atrás. Esto sucede en la selva, ¿eh? En medio de los árboles, en medio de la vegetación, había un camino muy largo y que llegaba hasta un cierto lugar donde se tenía que pasar por un puente natural hecho de lianas, hecho de plantas, enredaderas y todo eso, ¿no? Entonces llegó un elefante ya, hasta ese lugar, hasta el puente. Ya estaba a punto de cruzar cuando escuchó llorar a alguien. Entonces el elefante buscó y nada, no encontró a nadie. Entonces él puso más atención y vio a una pulga lamentándose. Esta pulga quería pasar el puente, pero no podía hacerlo, tenía temor. Y nadie le estaba dispuesto a ayudarle. Así que este elefante sintió tristeza y decidió ayudar a esa pulga. Y le dijo, ya, sube a mi espalda. Y saben, la pulga obediente rápidamente subió a la espalda del elefante y los dos comenzaron a pasar el puente. El puente se movía de un lado a otro. La pulga estaba aterrorizada, ¿no? Cuando llegaron al final del puente, la pulga se alegró mucho y le dijo, oh amigo, muchas gracias por toda tu ayuda. ¿Te diste cuenta cuánto hicimos temblar el puente? ¿Qué? ¿Cuánto ayudó la pulga para que se mueva el puente? ¿Cuánto? Nada. No tenía la capacidad. Era insignificante. Pregunta, hermanos, ¿cuánto puede ayudar el hombre a Dios? ¿Cuánto? Nada. No tiene la capacidad para hacerlo. En el capítulo 4, el apóstol Pablo va a explicar la incapacidad del hombre para ayudar a Dios y también va a enseñar claramente los privilegios, las riquezas de no estar bajo la ley. Y saben, lo expone en dos partes. La libertad en Cristo Jesús, versículos 1 al 5, y la relación en Cristo Jesús, versículo 6 y 7 del capítulo 4. Entonces, veamos el primer privilegio. Nuestra libertad en Cristo Jesús, versículos 1 al 5. Vamos a dar lectura. Dice así, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Con estas palabras, Pablo tiene la firme intención de ayudarnos a esclarecer, a mirar claramente cuál era el papel de la ley en la vida del ser humano. Él utiliza, hermanos, una ilustración de una figura jurídica. Es de un heredero menor de edad. Y saben, esto era bien conocido por los hermanos de las iglesias de Galacia. Porque tanto en la cultura judía como la griega y la cultura romana, tenían costumbres por las cuales los hijos, principalmente los varones, ¿ya?, llegaban a una edad en la cual dejaban de ser considerados niños. Dejaban de ser considerados menores de edad y comenzaban a ser tratados como adultos. Entonces, vamos a ver lo que el apóstol propone. Él muestra una situación hipotética, ¿sí?, en la que el dueño de una granja, ¿no?, el dueño de una hacienda ha muerto. Ha dejado su propiedad, todos sus bienes a su hijo. Sin embargo, este hijo aún es menor de edad. Así que no puede tomar decisiones y no tiene la libertad de utilizar los recursos que su padre dejó. Además, el testamento del padre estipula que su hijo debe estar bajo el cuidado también la supervisión de tutores, curadores, hasta que alcance la madurez. Aunque el hijo legalmente es dueño y señor de todo en un futuro, al ser menor, ¿sí?, no recibía o no tenía la capacidad de controlar el patrimonio que su padre le había dejado, sino hasta llegar a una edad adulta. En la práctica, aunque un día iba a heredar todo, en esta etapa se parece más a un esclavo. Esa es la ilustración que utiliza Pablo.
Las palabras en el verso 3, hermanos, son muy importantes, porque Pablo pasa de la ilustración que acabamos de ver a la aplicación. Y dice así en el verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, el énfasis de Pablo es la posición, el estatus de niños menores de edad que tenía la humanidad entera. Todos los hombres éramos esclavos del pecado, inmaduros, incapaces de alcanzar las promesas de la herencia y las bendiciones de Dios. Asimismo, todos los hombres, hermanos, estaban sujetos, sometidos, guiados por las cosas elementales de la religión del mundo. Todos los hombres, todos, estaban en un nivel elemental en cuanto a la salvación. El apóstol predicaba otro tipo de evangelio, un evangelio de poder. En ese sentido, los judíos, hermanos, trataban de alcanzar la salvación por las obras de la ley. Trataban de alcanzar la salvación por sus ritos, por sus tradiciones. Y los gentiles, hermanos, trataban de alcanzar la salvación por sus prácticas, por sus reglas, por sus rituales paganos. Por ejemplo, las religiones proponían que la salvación se obtenía por un principio de causa y efecto. Algunos lo llaman karma, ¿sí? Es decir, uno obtiene lo que se merece. Cuando el hombre hace bien, merece recibir lo bueno. Cuando son malos, merecen recibir lo malo. También proponen que una vida de continuidad, de caridad, de compasión, es alcanzada mediante el trato severo del cuerpo, ¿sí? La flagelación, aplicar dolor a uno mismo, eso te hace mejor, ¿sí? Las ordenanzas del mundo tienen apariencia piadosa, pero no sirven para nada, no sirven para la salvación, no sirven para la santificación. Los hombres, hermanos, profesan ser sabios, pero la verdad son necios. Hermanos, la religión sin el Señor Jesucristo es elemental. La religión sin el Señor Jesucristo es inmadura. Inmadura. Cualquier religión fuera del Señor Jesucristo es vacía, vana, no tiene propósito. Pablo recuerda a los hermanos de Galacia, ¿no? Les dice, ya sean judíos o gentiles, les dice que regresar a los rudimentos o los elementos básicos del mundo, después de que fueron salvados por el Señor Jesucristo, era como si el hijo adulto, con todos los beneficios, quisiera volver a ser menor de edad siendo un esclavo. Eso les dice. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos viviendo ahora que nuestro Salvador vino a nuestras vidas y nos dio libertad? ¿Cómo estás viviendo tú, hermano? Sabiendo que eres libre. Tal vez estás tratando de pagar tu salvación. Tal vez estás tratando de ganarte tu santificación. Si es así, si lo estás haciendo, hermano, es como retroceder o regresar en el tiempo, tratando de salir de la esclavitud por ti mismo. Si lo estás haciendo, hermano, es un peligro para tu vida. Es un peligro. Sin embargo, Dios es bueno y dejó esta carta para corregir nuestras equivocaciones. Él es bueno. Ahora Pablo, a continuación, introduce el versículo 4 con la palabra pero y nos deja ver el maravilloso plan. Nos deja apreciar la gracia, nos deja apreciar el amor de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es lo que dice. Encontramos, hermanos, mucha doctrina, mucha enseñanza en estas palabras. Veamos un poco el cumplimiento o la plenitud del tiempo. ¿Saben? La palabra cumplimiento indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que Él había diseñado el plan más brillante desde antes de la fundación del mundo. En el ámbito del hombre, el escenario político era preciso.
El imperio romano estaba creciendo, tenían carreteras, vías, podían llegar a todos los rincones del imperio. Utilizaban el griego como idioma universal. Y saben, esto iba a facilitar la predicación del Evangelio. En ese contexto, en ese escenario de la vida del hombre, Dios envió a su Hijo. Y lo primero que debemos entender es el amor tan grande de Dios que le ha tenido al hombre. Envió a su Hijo. Ahora, no dice que lo generó, no dice que creó a su Hijo, dice que Él lo envió. No llegó a existir. En este punto de la historia del ser humano, el Señor ya existía. Dios simplemente estaba declarando la igualdad con su Hijo. No obstante, Jesús voluntariamente se sometió al Padre a lo largo de su ministerio, durante todo su ministerio. También dice que nacido de una mujer. Hermanos, esta referencia o el énfasis en este hecho no está en que el Señor Jesús nació de una virgen sin tener un padre humano, aunque esto es correcto y es sumamente importante. Sin embargo, en este contexto, el énfasis está en la humanidad del Señor Jesús. Si no lo hubiera sido, si Él no hubiera sido humano, no podría haber sufrido y muerto por los pecados de los hombres. Además, hermanos, estas palabras nos dan paz, seguridad, sabiendo que Él comprende con las tentaciones que nosotros luchamos, aunque Él nunca cayó en tentación. Así que nosotros, sus hijos, confiados en su amor, confiados en su fuerza, podemos combatir más efectivamente el pecado en nuestras propias vidas. La otra frase es, nacido bajo la ley. Esto señala que fue judío. Sí, nos está enseñando que fue judío y que siendo judío estaba bajo o estaba sujeto a la ley. ¿Sí? También señala que nuestro Señor fue circuncidado al 8º día, después de su nacimiento, también presentado en el templo. Él asistía a una sinagoga, participaba de los estudios, y Él fue el único el ser humano perfecto, que ha cumplido y que cumplirá toda la ley. También cumplió con todas las profecías respecto a su venida, al momento preciso para que esto aconteciera. Es una maravilla, es un plan perfecto, es un plan especial. Eso es lo que ha hecho Dios. Ahora, en el verso 5 nos da el propósito que Dios tenía al enviar a su Hijo. Pongan atención, hermanos. Dice así el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No debemos dudar que el hombre pecador necesita desesperadamente de la intervención de Dios para ser salvo. El hombre es incapaz de levantarse a una vida espiritual por sí mismo. Aunque él hiciera todo lo posible para presentarse bueno y aceptable delante de Dios, encontraría que todos los hombres son como suciedad y todas sus justicias son como trapo de inmundicia. Como ya sabemos, Dios estableció un plan extraordinario, el plan para la salvación del hombre. Y esto incluía, y esto enseñaba que hay una redención. Y saben, este término, redención, significa comprar a un esclavo en el mercado por medio de un precio con el fin de darle libertad. Eso es lo que se entiende por redención. Ahora, toda esta idea, todo este concepto se alza cuando decimos que el Hijo de Dios nos redimió. Cuando decimos que Él nos compró. Significa que el Señor Jesús nos ha libertado por medio de haber pagado el precio. Los Gálatas deberían de pensar en esto y no olvidarlo. Y saben, también nosotros, los creyentes de este tiempo, no debemos pensar que ser redimidos es algo que únicamente nos da seguridad para ir al cielo cuando nosotros muramos. No es así. Cuando meditamos, cuando reflexionamos en la redención, hermanos, debemos pensar primero en nuestra condición antes de ser salvos. Y lo que hizo el Hijo de Dios para salvarnos de esa condición en la que nos encontrábamos. Él nos redimió. El precio que pagó fue grande.
El precio no fue fácil de pagar, fue un precio muy, muy costoso para el Hijo de Dios. De hecho, hermanos, el precio era tan alto que solo Dios podía pagarlo. Nos redimió por su sangre. No tenemos la redención por nuestras buenas obras. No es así, hermanos. Nosotros no podemos llegar a ser hijos de Dios por nuestras obras o por pertenecer a un sistema religioso. No es así. El Señor Jesús cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Cargó esos pecados en la cruz. El justo sufrió por los injustos. Nuestra redención fue comprada, hermanos. Y nosotros debemos entender que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, con la que pagó. ¿Qué amor tan grande podemos ver de Dios hacia el hombre? Él proveyó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Pero ese amor, esa bondad de Dios va mucho más allá. En la segunda parte del verso 5 dice así: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Saben? El plan de Dios fue perfecto, fue maravilloso, fue el mejor plan. Dios fue paciente, es paciente. La esclavitud fue larga, la esclavitud fue muy dura. La ley, hermanos, no podía salvar, la ley no podía traer perdón, la ley no podía quitar la sentencia de muerte. Pero, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, nuestro Redentor vino para liberarnos, hermanos, y recibimos otro privilegio más. Recibimos la adopción. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra adopción? La adopción, hermanos, es el acto legal mediante el cual una persona toma por hijo a un niño o una niña que biológicamente es hijo de otros padres. Hermanos, la adopción era un procedimiento muy conocido en ese tiempo. Varios emperadores romanos durante la época de Pablo utilizaron la adopción como medio para elegir o escoger un sucesor cuando no tenían un heredero legal. Hermanos, Dios nos adoptó, es decir, nos dio todos los derechos de un hijo adulto que ya no necesita tutor, que ya no necesita guardián. Él nos eligió, Él nos escogió para ser parte de su familia, para llevar a efecto sus propósitos eternos. Se puede describir la adopción, hermanos, desde dos diferentes puntos de vista. En primer lugar, la adopción o elección es un acto soberano de Dios que no depende de otra cosa más que de su propia voluntad. En segundo lugar, la adopción o la elección de Dios es completamente por gracia. Nadie puede decir, Dios me adoptó, me escogió debido a mis buenas obras, porque ni siquiera tenía obras cuando Dios lo eligió. Dios nos adoptó por gracia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿tú tienes certeza? ¿Tú tienes convicción de lo que Dios hizo en tu vida? ¿Tienes la certeza de que nuestro Señor Jesucristo te libertó y ahora puedes vivir en una libertad y también en armonía con Dios? Hermanos, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra tranquilidad viene de entender ese diseño magnífico, ese plan magnífico. Cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nos redimió, compró con su sangre preciosa nuestras vidas, nos eligió como sus hijos, nos adoptó. Y saben, escuchar estas verdades hace que cada uno de nosotros levantemos nuestras voces, dándole gracias, alabanza y honor por lo que nuestro Dios hizo, entendiendo el gran amor que Dios tiene para nosotros. Y saben, este es nuestro privilegio. Somos libres. Ahora debemos ver otro privilegio, ¿no? Y este privilegio nos muestran en los versículos 6 y 7. Y es nuestra relación en Cristo Jesús. Vamos a dar lectura al verso 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, ya vimos que la ley no podía salvar, que la ley no podía traer perdón. La ley no podía quitar la sentencia de muerte del hombre. Lo que la ley no podía hacer es por la debilidad del ser humano. Y saben, Dios lo hizo. Envió a su Hijo, el Señor Jesús, con un doble propósito. Hemos dicho redimirnos, comprarnos, sacarnos de la esclavitud y también adoptarnos, elegirnos para ser parte de esa familia, para cumplir sus propósitos eternos, para cumplir su voluntad. Ahora, somos hijos de Dios. Hemos recibido todos los derechos de nacimiento en Cristo Jesús. Todos los derechos. Somos hijos de Dios. Pero tristemente, es lamentable afirmar que este tema ha sido muy mal entendido. Y seguramente ustedes se están preguntando, ¿por qué afirmas esto? ¿Cómo fue mal entendido? Y saben, durante muchos años, esta verdad ha sido compartida mal, ha sido mal enseñada. Por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿no? Hablando con varias personas, ellas dicen, a mí, hermano, me enseñaron que desde niño, ¿no? Yo soy hijo de Dios, que Dios nos ama, que vive en mi corazón, que todos somos hijos de Dios. Otros dicen, no puedo obtener victoria, sí, no puedo obtener victoria sobre el pecado. Fracaso constantemente y no estoy satisfecho con mi vida cristiana. ¿Sabes? El ir a la iglesia se me hace pesado, hasta pienso que no soy hijo de Dios. También escuché decir, yo no estoy viviendo como debería mi vida cristiana. Tengo problemas con mi esposa, tengo mal carácter, mis hijos no confían en mí y siempre me estoy preguntando si realmente soy un verdadero hijo de Dios. ¿Y saben por qué la mayoría de los creyentes viven afligidos y casi sin esperanza? Porque ellos decidieron un evangelio adulterado, un evangelio aguado, mezclado. Un evangelio centrado en el hombre y las cosas que pueden llegar a hacer para agradar a Dios. Son muy parecidos a los Gálatas, buscando el favor de Dios por sus obras. Sin embargo, el verdadero evangelio enseña que cada ser humano, todos sin excepción, somos creación de Dios. Estamos perdidos en delitos y pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo enemigos y blasfemos. Hermanos, no es hasta que nosotros depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que entonces nos hace nacer de nuevo, nos da vida eterna. Somos hechos sus hijos y nos introduce a su familia. Llegar a ser hijos de Dios es solo por la voluntad de Dios, no por herencia. No, algunos dicen, yo soy cristiano, entonces mis hijos van a ser cristianos. No, cada uno tiene que ejercer fe. Pero esa fe, hermanos, debe estar puesta en un lugar correcto, es decir, debe estar puesta en el Señor Jesucristo, en su sacrificio. La muerte del Hijo de Dios cargando los pecados de la humanidad. A eso debemos pensar. Y saben, cuando nosotros estamos conscientes de eso, toda boca se cierra y toda rodilla se dobla delante de Dios. La muerte de nuestro Salvador es la sentencia para nuestro orgullo. La cruz mata nuestra independencia, la cruz mata nuestra confianza en nosotros mismos. La cruz, hermanos, da a luz un nuevo ser que vive solo por la fe en la suficiencia absoluta de Cristo Jesús. No es por esforzarse, no es por la voluntad de hombre. Solo Dios puede hacer ese milagro. Y saben, eso es por creer. Es por la fe que somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, debemos responder una pregunta. Ya que somos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Y saben, los hijos de Dios debemos de conocer, hermanos, debemos de conocer que tenemos una relación sumamente especial con el Padre y vivir a la luz de esa realidad. Un hijo lleva la naturaleza de su padre. Recibimos nuestra naturaleza humana cuando nacimos de nuestros padres biológicos. Pero recibimos nuestra naturaleza divina cuando nosotros nacimos de Dios, cuando Él nos alcanzó. Entonces, el Hijo de Dios, hermanos, debe obedecer la voluntad de su Padre.
En esto, el Señor Jesucristo nos ha dado un magnífico, un extraordinario ejemplo. Cuando Él vino a este mundo, dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La vida entera de nuestro Señor fue marcada por ese deseo de obedecer a su Padre. Él nunca buscó su propia voluntad, sino que buscó la voluntad del Padre. Hermano, quiero pedirte que cada día recuerdes, que cada día tengas en tu mente que aunque la voluntad del Padre era que Él muera en la cruz, Él estuvo dispuesto a obedecer. Es más, Él voluntariamente desde la eternidad estuvo dispuesto a cumplir con el plan del Padre. Ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos estar completamente dispuestos a entregar nuestras vidas en sacrificio agradable a Dios. Nuestra meta debe ser siempre buscar, entender y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como creyentes, no debemos pasar nuestros días buscando nuestra satisfacción, nuestros deseos, ni nuestros caprichos, sino que nosotros debemos buscar la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ese es un privilegio, hermanos. Hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón es un privilegio. Y saben, no debemos tener miedo a la voluntad de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Y podemos decir como el salmista, confiados: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Además, hermanos, la obediencia es un gozo para el Hijo de Dios. Es un compañerismo con su Padre. Es así. ¿Saben? Algunos de los momentos más alegres de mi vida han sido aquellos en los que he pasado tiempo con mis hijos, ¿sí? Cuando eran niños compartíamos muchas cosas, las tareas, juegos, y aunque no entendían bien, eran momentos muy felices. Ahora que son jóvenes, ahora que ellos ya son jóvenes, ¿no? También hablamos de todo. Hablamos de música, hablamos de política, hablamos de las enfermedades. Y lo mejor, hermano, podemos hablar y estudiar, reflexionar en la palabra de Dios. Esas son experiencias especiales que como papá me llenan. Y saben, yo doy gracias a Dios por esto. Hermanos, este es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se deleitaba en la presencia personal de su Padre Celestial. Él dijo: porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Su relación con Dios no se limitaba únicamente a este mundo. El amor entre el Padre y el Hijo era un amor eterno. En un momento de comunión con el Padre, en oración, el Señor Jesús dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Hermanos, es una maravilla que entre el compañerismo de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo, estemos cada uno de nosotros incluidos, sumergidos en esa relación tan especial. Pero las bendiciones no se terminan allí. Los beneficios de pertenecer a la familia de Dios no terminan allí. Además dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Eso es lo que nos dice. La frase Abba, Padre es una combinación. Abba es una palabra aramea en su forma diminutiva, ¿no? Se utilizaba generalmente en la intimidad del círculo familiar. La palabra padre proviene del griego, que básicamente significa padre. En español, nosotros podemos traducirlos como papito o como papi. Ahora, hermanos, no sé si les ha pasado, pero muchas veces, a mí sí, porque he tenido necesidad de abrir mi corazón, he tenido necesidad de compartir mis inquietudes y aflicciones con alguien. Sin embargo, en este mundo que está moviéndose a gran velocidad, ¿sí? En una sociedad sumamente ambiciosa y egoísta, es muy difícil encontrar a alguien que se desconecte de sus propios afanes para mostrarnos interés y concedernos una pequeña parte de su tiempo para escucharnos. Pero aquí lo más asombroso que nos puede suceder, cuando esa criatura insignificante que es el hombre no tiene tiempo ni disposición para escucharnos.
el Dios Todopoderoso, es el que controla los cielos y la tierra, no solamente está dispuesto a escucharnos, sino que desea hacerlo. Y esto es porque nos ama, hermanos, nos ama. Nosotros los hijos de Dios podemos estar delante de su presencia con franqueza, con cariño, sin ningún temor. Podemos llamarle Abba Padre, Papito. Hermanos, hermanas, Dios nos escucha. Así que nos podemos acercar a Él confiadamente hasta su trono de gracia, llevando nuestras cargas y dejándolas a sus pies. Y así nosotros, hermanos, alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro para nosotros. Dios, hermanos, hizo un plan maravilloso, un plan extraordinario. Envió a su Hijo, el Señor Jesús. Llevó a efecto el plan. El Señor lo cumplió. Él pagó un precio costosísimo con su sangre. En la cruz. El Padre pagó con su Hijo para sacarnos de su libertad. Hermanos, Él nos adoptó, Él nos escogió, nos eligió, nos puso en su familia. Tenemos una relación especial, somos obedientes, lo conocemos, Señor. Es algo especial para nosotros. El Espíritu Santo está terminando ese plan. Nos da relación íntima con Dios. Está a nuestra salvación, está en favor nuestro. La salvación es segura. Y cada uno de sus hijos, hermanos, debemos honrarle, debemos alabarle y glorificarle. Cada día, a cada momento, a cada instante, nuestra mente debe estar en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por amarnos. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por adoptarnos, Señor, y darnos derechos y privilegios, Señor. Gracias por sacarnos de nuestra antigua familia, una familia de tinieblas, una familia de pecado, Señor, y ponernos en tu familia. Una familia santa, Señor, para siempre. Ayúdanos, Señor, a poner bajo sumisión nuestra vida, Señor. Queremos hacerlo, queremos hacer tus deseos, queremos vivir una vida que te agrada, Señor. No queremos confiar en nosotros, Señor. Somos como esas pulgas tratando de decir que hacemos nosotros junto contigo, Señor, y no es así. Reconocemos que tú haces todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo de poder levantar nuestras voces, Señor. Estamos alegres, estamos emocionados, Señor, por conocer todo lo que haces con nosotros. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Esto te pedimos, te rogamos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Hermanos, muchas gracias. Que tengan una buena semana. Continuemos orando por nuestros hermanos que están delicados de salud y también cuidémonos. Muchas gracias, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga grandemente, los acompañe, y nosotros sabemos que Él nos escucha, así que podemos acercarnos a su trono de la gracia para buscar ayuda en Él. Amén.